Hola, el presidente del Principado de Asturias, que se llama Adrián Barbón, fue entrevistado hace poco en el periódico La Voz de Asturias. Y el periodista le preguntó, ¿se plantea rebajar impuestos? Y dijo que no, los socialistas no van a bajar los impuestos. Y explicó por qué. Y la explicación fueron una serie de falacias, pero muy brillantes y muy interesantes, que merece la pena refutar, ¿no? Dice el señor Barbón, lo que hay que tener es la definición de un sistema fiscal acorde a las necesidades que tiene un territorio y sobre todo que tienen unas personas. Tenemos la sanidad pública fortalecida que nos permitió hacer una gestión responsable de la pandemia y eso fue gracias a los impuestos. Eso se paga con impuestos. Así que vamos a empezar por aquí. Aquí, ¿dónde es que está la falacia? Pues dice un sistema fiscal acorde a las necesidades de la gente. ¿Cuál es la trampa aquí? Es que la gente tiene muchas necesidades, señora. Dirá usted, hombre, tiene necesidad de sanidad. Pues sí, pero también tiene necesidad de cuidar lo que es suyo, de proteger su sueldo, de proteger sus ahorros, sus inversiones. Y el gasto público conspira contra eso. Entonces no es tan simple como dice el señor Barbón, ¿no? Como la gente necesita sanidad, entonces le vamos a cobrar, no le vamos a bajar los impuestos, le vamos a cobrar los mismos o más. Digo, no, mire usted, entre las necesidades de la gente está el no pagar más impuestos, está en conservar lo suyo. Esta necesidad jamás la consideran, jamás. Simplemente se trata de las necesidades sociales. O sea que esta es la primera falacia. Segunda, sigue, es un hombre bien inteligente, como le decía. Dice el señor Barbón, a mí me gustaría decir, se bajan todos los impuestos, pero eso sería una irresponsabilidad, por mi parte. Porque si se hace lo que algunos proponen, o recortas en sanidad, o recortas en educación, en la atención a las personas mayores, etc. Vamos a analizar esto con algún cuidado. O sea, que si se bajan los impuestos, entonces se baja el gasto en sanidad o en educación. Esto alguna vez lo he denominado la falacia del Estado que está, ¿no? Y esta falacia dice que como el Estado está y hace cosas, pues entonces esas cosas que el Estado hace porque está, pues no se harían si el Estado no estuviera. Es decir, si el Estado gasta en sanidad y de pronto se recorta el gasto en sanidad, entonces empeora la sanidad. O en el caso más extremo, si el Estado no gastara nada en sanidad, entonces no habría sanidad. Esta falacia del señor Barbón, que es una falacia clásica de los socialistas, ignora esto que los socialistas de todos los partidos siempre ignoran, y es de quién es el dinero, señora. ¿De quién es el dinero con el cual el señor Barbón gasta en sanidad? No es del señor Barbón, El señor Barbón gasta su dinero como él quiere. Por cierto, los demás también, Pero esa suposición de que si se reduce el gasto público en sanidad, por ejemplo, entonces ya no hay sanidad o hay menos sanidad, está partiendo de la base de que el dinero o bien no es de nadie, cosa que es falso porque es de la gente, o bien están suponiendo que la gente, cuando conserva su dinero, no lo va a gastar en sanidad. ¿Y cómo lo sabe el señor Barbón? ¿Cómo sabe que si bajamos los impuestos y también el gasto público en sanidad, los ciudadanos que tendrían más dinero no aumentarían el gasto público en su sanidad? En la sanidad de sus familias. ¿Pero por qué si la gente obviamente quiere sanidad? ¿Entiende usted, señora, el truco, la trampa que están haciendo siempre los socialistas? Es esa falacia del Estado que está.
Entonces dice, si reducimos el gasto en sanidad, entonces habrá menos gasto en sanidad. No, señor Barbón, usted no lo sabe. Y a tenor de lo que sí sabemos, de lo que le preocupa a la gente, eso que usted dice es falso. ¿Por qué? Porque la gente retendría más dinero y entonces si lo podría gastar en sanidad, en educación o en lo que sea, en lo que ella quisiera. O sea que eso es una falacia. Por supuesto, una falacia añadida es esto de que si no hay gasto público, entonces solamente los ricos podrían pagarse la sanidad. Esto es una falacia. ¿Por qué? Y porque los impuestos castigan a toda la población, señora, no castigan solamente a los ricos. En otras palabras, si bajan los impuestos, entonces todo el mundo tendría más dinero. No solamente los ricos, los pobres también. Vamos a seguir. Dice el señor Barbón, ¿no? Nosotros dedicamos más de 2.000 millones de nuestro presupuesto a la sanidad, así que a los que plantean rebaja de impuestos así, sin más, indiscriminadas, siempre les pregunto, ¿y de dónde recortamos? Sería imposible mantener escuelas de 4 alumnos, sería imposible mantener la red de centros de salud. En el año que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Asturias había 50 ambulatorios, hoy tenemos 239. Eso es gracias a los impuestos. Son el precio que tenemos que pagar por la civilización. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Seguimos con las falacias particularmente brillantes. La cuestión del recorte ya lo he explicado, es una falacia porque si se recorta el gasto, se recortan los impuestos, la gente tiene más dinero y con su dinero lo gasta en sanidad, en educación o en lo que sea, ¿no? La idea de mantener escuelas de 4 alumnos es otra falacia, y es que el gasto público sirve para los marginales. Alguna vez ya le he explicado, la idea de que el socialismo dice, no, es que tenemos impuestos para cuidar de los pequeños pueblos que están en la montaña, de las pequeñas aldeas. Eso no es el gasto público, señora. El gasto público no es eso. El gasto público es una gigantesca pirámide burocrática que cuida, entre comillas, a toda la población. No se dedica al cuidado de los marginados. Esto jamás sucede. Y lo del precio es maravilloso. El precio, esa frase es una frase del juez Holmes, que está en el frontispicio de la agencia tributaria norteamericana, ¿no? Los impuestos son el precio que tenemos que pagar por la civilización. No, señora. No, señor Barbón. No son un precio. Los impuestos no son un precio, porque los precios se establecen libremente entre las mujeres y los hombres de la sociedad civil en el mercado. Los impuestos, como su nombre lo indica, son impuestos, claro, son obligatorios, no son fruto de un acuerdo en la sociedad, ¿no? Y desde luego no pagamos impuestos por la civilización, señor Barbón. Pagamos impuestos porque si no vamos a la cárcel. Esta es la diferencia entre el Estado y la sociedad civil, entre la política y el mercado. La sociedad civil y el mercado son el reino de la libertad y la política es el reino de la coacción. Los impuestos, como su nombre lo indica, son impuestos. Así que no nos pagamos a cambio de nada. Eso es la sociedad civil. En la sociedad civil sí, pagamos a cambio de. En el mercado libre, en la sociedad civil, pagamos a cambio de. En el Estado no. Los impuestos no los pagamos a cambio de nada. Los pagamos porque son obligatorios. En fin, termino. Otra gran falacia dice, debemos tener un sistema fiscal justo en el que paguen más los que ganan más y que sea suficiente para las necesidades. Necesidades, otra vez, señor Barbón, no olvide nunca las necesidades de la gente, que es mantener lo que es suyo. Por eso la gente no quiere pagar más impuestos. Eso es una necesidad que todos los socialistas olímpicamente ignoran. Y después dice, o sea que justo es el que paguen más los que más ganan. Eso no quiere decir nada, señor Barbón. ¿Por qué? Y porque con un sistema fiscal muy moderado y proporcional, también pagarían más los que más ganaran, ¿no? Si ponemos una tarifa fija del impuesto sobre la renta de, no sé, del 10%, que ya nos gustaría a muchos, pues los que ganaran más pagarían más. Entonces, esto de
asociar justicia a que paguen más lo que ganan más es un puro camelo. Usted no precisa nada en ese argumento, más que la demagogia de que qué bueno soy, porque le voy a quitar más dinero a la vecina rica que a la vecina pobre. Es un engaño. Eso sí, muy inteligente, como suelen ser los dirigentes socialistas, en especial usted, señor Barbón. Bueno, señora, que como siempre, muchísimas gracias. Le pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y al me gusta, si le ha gustado. Hasta pronto.